Dios las bendiga. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo número 31. Capítulo 31. Ajá. Génesis capítulo 31, versículo 19. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Génesis 31, versículo 19. Amén. En nombre de Jesucristo, Señor amado, en tu palabra, Señor bendito, en nombre de Jesús, Señor. Gloria, Señor amado, en nombre de Jesús, Señor. Dice la palabra de Dios, el versículo 19 dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Vamos a hacer una oración, aleluya. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos permite, Señor amado, recibir, Señor, cada momento, Señor amado. Gracias, Señor amado, y en esta tarde podernos reunir para recibir tu bendición, Señor. Dios mío, permite, Señor amado, que tu misericordia, Señor amado, que tu amor, Señor amado, tu presencia, tu misma persona, Señor amado, nos bendiga, Señor amado, a cada uno de nosotros, Señor bendito, en el nombre de Jesucristo, conforme a tu corazón, Señor amado. Conforme a tu palabra, a tu corazón, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Diríjanos, Señor amado, y guíenos, Señor amado, en este estudio que estamos teniendo del libro de Génesis, como lo ha hecho, Señor, también en este momento, Señor. Para su gloria, Señor, denos su palabra y bendición, Señor amado, y que la podamos retener, Señor amado, también en el nombre de Jesucristo, con su amor y su paz. Y hacer lo que nos manda, con lo que le pido, con su amor y con su paz también, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, se lo pido todo, Señor. En el nombre de Jesús, para su gloria eterna. Amén. Se pueden sentar, bendito sea el Señor. El tema de la palabra de Dios es el pecado de Raquel. Bendito sea el Señor. Amén. Cuando vimos la palabra de Dios la vez pasada, nos quedamos en el versículo, llegamos hasta el versículo número 18. Y es cuando estábamos viendo nosotros ahí la palabra de Dios, cuando Jacob se siente incómodo, porque como ya se había hecho muy rico, porque Dios lo había enriquecido demasiado, los hijos de Labán, de su tío, lo miraban, hablaban de él, decían de que él se había enriquecido por las cosas de su papá, de Labán. Y dice la palabra de Dios que Jacob se sentía incómodo porque Labán ya lo miraba diferente, lo miraba pues con otros ojos, pues no lo miraba ya bien. Entonces, la Biblia muestra que Jacob se ve que se siente incómodo por como lo ve su tío. Y le habla a sus esposas, no sé si se acuerdan, y se las lleva al desierto. A Lea se la lleva y a Raquel se la lleva al desierto y les empieza a contar ahí que cómo lo miraba ya el papá de ellas, ¿verdad? Y les empieza a contar eso y le empieza a contar el sueño que tuvo de Dios, que Dios le mostró de un sueño, que lo que le pasó a Jacob en la vida real, de que los animales salían de diferentes formas, rayados, pintados, abigarrados, como dice la Biblia, como Labán decía que tenían que ser los animales de Jacob, así nacían de esa forma para que fueran de Jacob. Jacob tiene un sueño y Dios le muestra todo eso de que los animales nacían así, pero como Labán decía, pero nacían así por el poder de Dios, para que Jacob pudiera tener animales, ¿verdad? Y poder enriquecerse, porque ya ve como Jacob batalló porque Labán se esforzaba para que no tuviera Jacob nada, pues, ¿verdad? Es como que le diga uno a una persona, mira, las vaquitas que tengan una rayita blanca son las tuyas, pero para que nazca una con una rayita blanca, y Dios hacía que tuvieran rayitas blancas. Entonces, pues, ay, salen así, no, pues ahora, las que tengan ahora una franja diferente o lo que sea, van a estar, y Dios permitía que así nacieran para que pudiera tener Jacob. Entonces, cuando se enriquece demasiado Jacob, y que les cuenta pues todo lo que dije ahorita pues a sus esposas. No sé si se acuerdan que vimos la vez pasada de que las esposas le dicen las dos que pues que ya se había comido su papá el precio de ellas. Ya se había comido el precio de ellas, o sea que ya había consumido lo que era la dote, lo que vimos la vez pasada. Ya había consumido lo que era la dote él, porque la dote se le daba a los padres, pero cuando él se casaban, la dote que era dinero o animales o tierras, se le daba después a las hijas, y al último las hijas eran las que se beneficiaban, no los padres. Pues.
pero el Labán se quedó con el dinero de que Jacob trajo 14 años, 7 por cada una. Y ellas dicen por eso que se ha comido todo nuestro precio. Y también cuando vimos la palabra de Dios, ellas también se ve que ellas creen que ya no les va a dar la herencia que les tenía que dar aparte de la dote, la herencia todavía aparte. Entonces ellas le dicen que haga lo que Dios le ha dicho por esas cosas que ellas han pasado. Y lo que Dios le había dicho era Jacob, le había dicho de que él es el que había obrado, pues, y hecho los milagros de que nacían los animales, como ya lo dije, como lo expliqué. Pero también Dios le dijo que se regresara a su tierra. Y ellas le dicen que hagan lo que Dios le dijo, que es regresarse a su tierra. Pero ellas le dicen eso a Jacob, como lo vimos la vez pasada, no porque quieren obedecer ellas a Dios, sino porque ellas ya se sienten mal. Y pues por eso vámonos de aquí, pues, ¿verdad? Y Jacob toma la decisión de irse, pues, ¿verdad? Porque como se siente mal y ellas lo impulsan, pues ya toma la decisión de irse, pues bien, y se va. Cuando él toma camino, que lo vimos la vez pasada, en el versículo número 19 continúa el relato de cuando él se va. Nos quedamos la vez pasada en el versículo 18. El versículo 19 dice: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas cuando ellos habían tomado la decisión de irse. Jacob, pues, con que tomó la decisión de irse, se llevó todo lo que tenía. Dice: y Raquel hurtó los ídolos de su padre. No se dio cuenta Labán cuando se fue Jacob, que se podía ver muy rápido cuando Jacob se iba, porque Jacob tenía dice la Biblia que era muy rico, tenía esclavos, tenía esclavas, o sea, tenía mucha gente, tenía hijos, tenía muchos hijos, tenía 2 esposas, las otras 2 concubinas que tenía 4 mujeres, tenía camellos, tenía ovejas, tenía muchos animales. O sea, él al salir se mira mucho, pues, que va saliendo. Todos los que estaban con él, demasiado. Pero Labán no lo vio porque Labán se fue a trasquilar sus ovejas, ya que las ovejas son los animales, esos animales se les saca dinero de la forma de que se trasquilen, de la manera o sea, se deja que el animal le crezca su pelo, y cuando le crece su pelo, se le corta y es cuando lo trasquilan y eso se vende, ¿verdad? Para hacer lo que se vaya a hacer, ropa con él se hace, ¿verdad? Entonces, Labán se fue a trasquilar sus ovejas y por eso no se dio cuenta, porque él se fue a hacer eso y no estaba ahí. Pero cuando él se va a hacer eso, Raquel lo que hace, dice aquí la palabra de Dios, que se robó los ídolos de su papá, de Labán. Yo el tema de la palabra de Dios, yo les dije que era el pecado de Raquel. Raquel comete este pecado de robarse los ídolos, ¿verdad? Ella se roba los ídolos de Labán, pero cuando ella se los roba, no se sabe bien por qué pasó esto, no se sabe bien. A ver, estoy viendo en Biblias de estudio y no se sabe bien. Varias Biblias de estudio y unos dicen una cosa, otros otra cosa, otros dicen hasta puede ser esto, sino esto, porque no se sabe bien por qué se los robó. No se sabe bien por qué se los robó. Uno puede decir, bueno, se los robó para adorarlos, ¿verdad? Porque ella quería seguir las creencias de su papá y ella creía todavía eso. Unos piensan así y los mismos que dicen eso también se contradicen, dicen, no, a lo mejor no fue así, sino lo que pasa es que ella quería aferrarse a la herencia. Lo que pasa es que, en este tiempo antiguo, las familias tenían los dioses familiares, los dioses de las familias. Cada familia tenía sus dioses. Entonces, se les decían terafines. Se oye como serafines, pero no es serafines como los ángeles, es terafines, es diferente. Y todas las familias tenían sus ídolos, pero cuando la pareja de esposos tenían sus hijos, al hijo más grande le daban los terafines. Se los regalaban a él al hijo más mayor. Y eso era algo que se convertía en algo legal
y eso le daba el derecho a él, al hijo mayor que tenía los terafines, le daba el derecho legal de quedarse con la herencia la parte más grande de la herencia de los papás. Entonces unos dicen tal vez como Rebeca y Lea pensaban que no les iba a dar herencia, como ya lo vimos anteriormente, que pensaban ellas eso. Por eso ella se robó los terafines para de una manera u otra apoderarse de la herencia que les pertenecía. Pero la Biblia no le explica si lo hizo por eso. Por eso no se sabe bien por qué lo hizo. Y otros dicen tal vez quiso seguir la creencia de esos ídolos. Pero la Biblia también no muestra también que ella que los quería adorar. Y puede ser que los quería adorar y ahí quería también herencia. O puede ser que nomás quería la herencia o quería nomás adorarlos. Pero la Biblia no explica las cosas. Cuando uno lee la palabra de Dios en el capítulo número 30, yéndose para atrás en la historia que estamos viendo, en el capítulo número 30, si usted regresa al capítulo 30, del versículo 22 al 24, dice así la palabra de Dios, fíjese, lo voy a leer, dice así, capítulo 30, versículo 22 al 24, dice, y se acordó Dios de Raquel la que se roba a los ídolos, dice, y la oyó Dios y le concedió hijos. Ahí vamos a tener un poquito. Ahorita leo los versículos demás que faltan, el 23 y 24. Cuando dice, y se acordó Dios de Raquel, cuando dice, y la oyó Dios. Cuando dice, y la oyó Dios, quiere decir que Dios escuchó a Raquel porque Raquel oraba a Dios. También en el versículo número 17, ahí dice, y oyó Dios a Lea, porque las dos esposas de Jacob oraban a Yahvé, a Dios, pues. ¿Verdad que es en hebreo, pues, verdad? Le oraban a Dios, pues. Le oraban al Dios de Jacob. Pero le hacían oraciones y Dios permitió milagrosamente que las dos pudieran tener hijos, ¿verdad? Pero aquí dice en el versículo 21, dice así, y después... No, versículo 22, perdón. Dice el versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. O sea, oyó sus oraciones y le concedió hijos. Aquí se muestra que Raquel era una mujer que le oró a Dios. Puso su fe en Dios y le oró a Dios. Y Dios escuchó su oración y Dios le concedió un milagro de que ella no podía tener hijos y poder quedar embarazada y tener hijos. Entonces uno cuando lee esto, lo que uno ve, que Raquel fue una mujer que puso su fe en Dios en esa situación de que no podía tener hijos, y ella fue escuchada por Dios y Dios le hizo el milagro. Entonces era una mujer que recibió la bendición de Dios, pues. Y fue una mujer que recibió la bendición de Dios y antes de recibir la bendición de Dios puso su fe en que Dios le podía ayudar en tener hijos y le pidió a Dios. Dice el versículo 23, dice, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, porque era una afrenta no tener hijos, y ella cuando recibe el milagro de tener hijos sabía que Dios era el que le había quitado la afrenta, sabía que era Yahvé al que le había orado, que en hebreo pues digo el nombre, ¿verdad? A Dios, pues. Entonces, Raquel se ve una mujer que no es ajena al Dios verdadero. O sea, que sabe de él, pero ella está recibiendo la bendición de Dios, pero ella sabe, ella cree que está ese Dios, por eso le ora, Dios le escucha y Dios le hace el milagro, y cuando le hace el milagro, ella sabe que ese Dios le está haciendo el milagro. Y dice así, por eso dice el versículo, dice, Dios ha quitado mi afrenta, porque sabía que Dios le estaba dando el milagro, no que tuvo de casualidad el hijo. Dice, y llamó su nombre José, que fue el primer hijo que tuvo, nomás tuvo 2 hijos, después va a tener el otro, dice, y se llamó su nombre José, dice,
diciendo, añádame, dice Jehová, en el hebreo dice Yahvé, añádame Yahvé otro hijo. Sabía ella que Yahvé le había dado un hijo que era José y le dice que le añada otro más. ¿Por qué estamos viendo todo esto si estamos viendo el pecado de Raquel? ¿Verdad? En el capítulo 31, versículo 19. Porque Raquel era una mujer que había recibido la bendición de Dios, que le había orado a Dios, recibió la bendición de Dios, y quién sabe por qué está agarrando ahora unos ídolos y ya vio el poder de Dios, si ya le oró, perdón, a Dios, y Dios le contestó, y Dios le hizo el milagro, y ella sabía que era Dios, y ella dijo que Dios es el que le había quitado su afrenta, y le dice que Dios le añada hasta otro hijo más porque que Yahvé lo haga, porque sabía que él lo había hecho. Y ahora la vemos después a ella, después de todo eso, y después hasta que fue usada como un medio para que Jacob se decida a obedecer a Dios y se vayan de donde están, y de donde están con Labán y se vayan a la tierra de Jacob, como Dios quería que fuera. La vemos después que al irse, aunque fue hasta de bendición para Jacob en ese sentido, aunque ella lo hizo por dolida nada más de su papá, pero de todos modos le sirvió a Jacob para que Jacob tomara la decisión. La vemos que ella se está robando unos ídolos. No se sabe si era para adorarlos, como les dije. No se sabe si era porque quería la herencia, de alguna forma apoderarse de la herencia que le pertenecía, que su papá no se las quería dar, o ellas pensaban que no se los iba a dar. Pero lo que sí podemos ver con claridad, que se está robando, y robar es pecado. Por cualquier cosa, aunque no creyeran ellos como dioses, nomás quería para tener la herencia, de todos modos, está haciendo mal porque está agarrando unos ídolos que eso a Dios no le agrada, pero también aparte de eso, está robando, está haciendo, es un robo, pues. Por eso dice la Biblia que ella hurtó, dice, los ídolos de su padre. Entonces lo que aquí podemos ver nosotros con el pecado de Raquel es lo que nosotros vivimos todos los días. Nosotros, como pueblo de Dios, recibimos la bendición del Señor. El Señor nos bendice a nosotros. Pero después de que el Señor nos bendice a nosotros y sabemos de que Dios es el que nos ayudó, y que fue el que nos ayudó en lo que estábamos pasando, el que nos sacó adelante, y confiamos hasta que nos va a ayudar en más cosas y todo, como lo mismo Raquel, que sabía que Dios es el que había obrado, porque es el que le había orado, y dice que Dios le quitó su afrenta, y confiaba en él, que le podía ayudar todavía a futuro más a lo mismo, que le añada a Dios otro hijo después, ya ve. Aunque somos nosotros igual que Raquel, le oramos a Dios, vemos la mano de Dios obrar y Dios nos ayuda, y confiamos de que nos va a ayudar más adelante, nosotros nos comportamos mal, como Raquel, y nosotros cometemos el pecado, los pecados igual que Raquel, que pecamos después de que recibimos la bendición. Y eso es lo que siempre estamos batallando los hijos de Dios. Es lo que siempre batallamos, porque siempre estamos peleando con el pecado. Porque el Señor nos visita, a veces su presencia más fuerte, a veces más baja, a veces no sentimos nada, a veces sentimos la bendición, la necesidad, el gozo, estamos siempre orando, gracias a Dios que nos hace hacerlo, si no, no lo hiciéramos. Estamos buscando de Dios, pero cuando se presenta el pecado, muchas veces caemos al pecado. Y después de ser bendecidos, caemos al pecado. Entonces, el punto que el Señor nos quiere, lo que Dios nos quiere decir a nosotros, a su pueblo, es de que nosotros, como pueblo de Dios, que somos bendecidos por Dios, que hemos recibido la bendición de Dios, no tenemos que vivir en pecado, pues. Yo sé que todos los días caemos en cosas, pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros podamos vivir para Él en santidad. Entonces, nosotros tenemos que orar al Señor para que Dios nos perdone por lo que hemos hecho y que nos ayude, porque el mal siempre se va a presentar. Siempre se va a presentar para destruirnos. Se va a presentar el enemigo, se va a presentar nuestra misma carne, se va a presentar el sistema de este mundo, se va a presentar los hijos del diablo para tumbarnos, se va a presentar todo para destruirnos.
Pero nosotros hay que pedir a Dios que nos ayude y nos guarde para estar en la hora de la prueba, como dice la palabra de Dios, firmes y podamos salir victoriosos, porque es en lo que batallamos todos. Después de recibir la bendición, viene la prueba. Entonces pedir al Señor que nos ayude. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor por esta gran necesidad de que nos ayude a poder vivir en santidad, poder salir adelante.